Desde que el ser humano aprendió a contar historias alrededor del fuego, hubo un relato que siempre se repetía, el del miedo. No al depredador con colmillos, ni al enemigo de la tribu vecina, sino al miedo que no tiene cuerpo, al que se esconde en la niebla, en el crujido de una rama, en el reflejo que no debería estar en el espejo. Cada cultura tiene sus propias pesadillas, seres que nacieron no para ser olvidados, sino para ser temidos. Hoy recorreremos el planeta para encontrarnos con 8 de ellos, 8 relatos que explican por qué, en cualquier idioma, el miedo suena igual. Japón, un país donde lo tradicional y lo ultramoderno conviven en perfecta armonía. Pero cuando cae la noche, en los pasos a nivel solitarios, los trenes no solo transportan viajeros, a veces recogen almas. Imagina que vas caminando solo. Son más de las 12. Escuchas un ruido. No son pasos, es un arrastre, algo húmedo golpeando el asfalto. Teque, 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 teque. Así llaman en Japón al fantasma de una mujer o a veces de una niña que cayó a las vías del tren y fue partida por la mitad. Su torso se arrastra usando sus propias uñas, dejando un rastro de sangre y odio. Cuenta la leyenda que si te encuentras con ella, te preguntará dónde están tus piernas. Si respondes o si corres, te perseguirá con una guadaña oxidada y te cercenará de la cintura para abajo. Quiere que sufras su mismo destino, convertirse en un ser incompleto, atrapado entre la vida y la muerte. Teque, teque, el sonido de tu perdición. Indonesia, un archipiélago de miles de islas, donde el Islam convive con creencias animistas mucho más antiguas. Y en ese cruce de caminos nace el Pokong. Imagina un cuerpo envuelto en su sudario mortuorio, blanco, atado sobre la cabeza, atado a los pies, pero el alma no ha partido. Algo la retiene, quizá una deuda pendiente, quizá una oración no rezada. Y entonces el bulto empieza a moverse. El Pokong no camina, salta porque la mortaja le impide dar pasos, pero no necesita correr. Aparece en las carreteras solitarias, en los caminos de arrozales, mirando fijamente a los vivos con sus ojos negros y hundidos. Si ves a un Pokong, dicen los ancianos, no huyas, reza, reza la oración que su familia olvidó hacer, porque el Pokong no siempre viene a matar. A veces solo quiere que le ayuden a desatar el nudo y por fin descansar. África, cuna de la humanidad, pero también cuna de pesadillas que no entienden de lógica occidental. En Sudáfrica, entre los zulúes y xhosas, existe una criatura que no es un mito, es una amenaza cotidiana. Tokoloshe, un ser pequeño, similar a un duende, pero de mirada perversa. Es invocado por hechiceros para sembrar el caos. Puede volverse invisible con solo beber agua, y cuando lo hace, entra en las casas mientras la gente duerme. El Tokoloshe asusta,
Enferma, mata. Pero su crimen más oscuro es otro. Viola a mujeres en la noche mientras yacen indefensas. Por eso, en muchas aldeas, las familias elevan sus camas sobre ladrillos. El tocoloche es tan bajo que no puede alcanzar a quien duerme en alto. No es un cuento para turistas. Pregunta a cualquier zulú. Saben que existe. Saben que si no tomas precauciones, el tocoloche vendrá. Y cuando lo escuches reír bajo tu ventana, ya será demasiado tarde. México, un país de colores vibrantes, de música, de celebración de la muerte, pero también de una de las leyendas más tristes y aterradoras de todo el continente. Ella viste de blanco. Su rostro, si logras verlo, es hermoso, pero está deformado por el dolor. Vaga por las orillas de los ríos, por las calles empedradas de los pueblos antiguos, y llora, siempre llora, la Llorona. La historia cambia según quien la cuente. Unos dicen que fue una mujer indígena que se enamoró de un español y al ser abandonada ahogó a sus hijos en el río para vengarse. Otros dicen que los niños murieron por accidente y ella enloqueció de culpa. Pero lo que todos saben es que si le escuchas de noche, no debes seguir el sonido, porque la Llorona busca niños que se parezcan a los suyos, y si encuentra al tuyo, quizá quiera llevárselo para siempre. Galicia, tierra de meigas, de bosques nevados y de un mar que golpea los acantilados con furia. Aquí, los muertos no siempre se quedan en el cementerio. A altas horas de la madrugada, cuando los pueblos duermen, una procesión fantasma recorre los caminos. Son las ánimas en pena. Llevan velas encendidas que nunca se apagan, y sus rostros son los de vecinos que murieron hace años. No hablan, no cantan, solo caminan. Es la Santa Compaña, y al frente de la procesión no va un muerto, va un vivo, una persona de carne y hueso que sin saberlo ha sido elegida para guiar a los espectros. Lleva una cruz de largo y un caldero con agua bendita. Quien se cruce con la Santa Compaña puede sufrir desgracias, puede enfermar, puede morir. Pero lo más aterrador es que si la miras a los ojos, podrías convertirte en el nuevo guía. Y entonces, cada noche, caminarías con los muertos hasta que ellos decidan soltarte. Olvida el glamour de los castillos. Olvida a Drácula con capa y acento elegante. El verdadero vampiro, el que aterrorizó las aldeas de los Balcanes durante siglos, no tenía nada de seductor. Era un campesino, un hombre rudo que al morir su cuerpo no se descomponía. La gente empezaba a enfermar, el ganado amanecía muerto, y entonces los ancianos recordaban: hay que abrir la tumba. Cuando exhumaban el cadáver, lo encontraban inflado, con la piel tirante y roja, y sangre fresca manando de sus labios. El vampiro, o Kudlak, había vuelto.
no para bailes de máscaras, sino para beber la sangre de sus propias familias y extendiendo la peste. Para matarlo no valía una estaca decorativa. Había que clavarle un espino en el corazón o quemar el cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Porque en los Balcanes el mal no viene de un conde elegante. El mal viene de la tierra y a la tierra hay que devolverlo con fuego. En el archipiélago de Chiloé, en Chile, aquí los bosques son tan tupidos que la luz del sol apenas toca el suelo. Y en esa penumbra eterna vive un ser que no es demonio ni es fantasma. Es algo peor, el trauco. Su aspecto es grotesco, pequeño, deforme, con pies sin talón y un sombrero de picaflor. No tiene fuerza bruta, pero posee un poder más temible, la atracción. Las leyendas dicen que el trauco embruja a las mujeres solteras, las mira desde la espesura y sin tocarlas las hipnotiza. Las lleva a su morada y las posee. Cuando vuelven, días después, no recuerdan nada, solo que han estado con él. Durante generaciones, en Chiloé, cuando una muchacha aparecía embarazada sin explicación, los abuelos susurraban: «Fue el trauco». Una forma de explicar lo inexplicable, de darle rostro a la vergüenza. Pero los chilotes saben la verdad. El trauco existe, y aún hoy, en las noches de luna nueva, su silbido se escucha entre los arrayanes. Terminamos nuestro viaje en Oceanía, Australia, un continente tan antiguo que sus montañas han visto nacer y morir incontables especies. Y en lo más profundo de sus bosques, donde el hombre blanco nunca se atrevió a entrar, vive una sombra. Los aborígenes lo llaman Yowie, los occidentales lo llaman el Yeti australiano. Pero el Yowie no es un simple simio gigante. Para los pueblos originarios es un ser espiritual, un guardián de los lugares sagrados, un ser que castiga a quienes profanan la tierra. Mide más de 3 metros, está cubierto de un pelaje rojizo o negro y su olor es putrefacto, como de animal muerto hace semanas. No ataca siempre, a veces solo observa, pero si te acercas demasiado a sus dominios, el Yowie te perseguirá sin descanso. Hay quien dice que no es un animal, sino un mulgarra, un espíritu vengador que toma forma física. Los buscadores de lo paranormal llevan décadas rastreándolo sin éxito, porque el Yowie no quiere ser encontrado. Quiere que sepas que él está ahí, mirándote desde la espesura, esperando que cometas un error. Hemos dado la vuelta al mundo. Hemos escuchado los llantos de una madre en México, los saltos de un muerto en Indonesia, los arrastres de una mujer partida en Japón. 8 entidades, 8 formas de transmitir el miedo. Y quizá, al terminar este viaje te preguntes, ¿todo esto es real? ¿Son solo cuentos de viejos para asustar a niños? Los antropólogos dirán que son metáforas, que el tokoloche representa el miedo a la violación, que la llorona es el arquetipo de la culpa materna, que el vampiro eslavo era una forma de explicar las enfermedades. Y tendrán razón, en parte. Pero cuando estés solo, de noche, en una carretera vacía, cuando escuches un ruido que no debería estar ahí, cuando sientas un frío que no viene del aire,
Recuerda que en algún lugar del mundo hay alguien que también lo escuchó y supo que no estaba solo. El miedo es el idioma universal y estas criaturas son sus dialectos. Cuídate de las sombras y si oyes un teque-teque detrás de ti, no mires atrás.